Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos en Cristo. Esperamos que se encuentren muy bien, ¿verdad? Como siempre, esperamos que esta reflexión bíblica esta noche sea de bastante bendición y edificación para todos los oyentes. Y bueno, mi nombre es Gustavo Méndez, Pastor Gustavo Méndez. Espero que se encuentren muy bien. Espero que Dios les haya estado bendiciendo hasta esta hora, ¿verdad? Y que todas las cosas vayan marchando de maravilla allá en sus hogares, en sus casas y en la obra de Dios. Y bueno, en este día vamos a estar hablando acerca de una reflexión bíblica que lleva por título El espíritu de Jezabel. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, no solamente interesante, sino algo muy importante. Fíjese que desafortunadamente a veces los cristianos, a pesar de que creemos en Dios, ¿verdad? A pesar de que amamos a Dios o decimos amar a Dios, amar al Señor, amar a Cristo, pues a veces nosotros no somos tan obedientes, no somos tan fieles ni tan obedientes, somos del tipo de creyentes que tiene mucha fe en Dios, o sea, cree mucho en Dios, pero no somos de una fe completa, no somos totalmente fieles al Señor, fieles a la voluntad de Dios. No sé si usted lo sepa, pero la fe bíblica tiene que ver precisamente con creer, confiar mucho en Dios, pero también con ser plena y totalmente fieles y obedientes a su palabra y a su voluntad. Y mire, a lo largo de la Biblia, a manera de introducción para esta reflexión, quisiera comentar que a lo largo de la Biblia hay un buen número de situaciones, de personajes, de cosas que ocurren ahí, ¿verdad? Cosas que ocurrieron en la vida de muchos personajes y que de todo ello, escuche todo ello, Dios trata de darnos una enseñanza de vida espiritual, ¿verdad? De muchos comportamientos, actitudes, forma de vivir. Y bueno, todo lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios enseña que está escrito ahí para enseñarnos a hacer lo correcto, para enseñarnos el camino correcto, a enseñarnos lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Y mire, en esta noche vamos a estar hablando acerca del espíritu de las personas. O sea, no hablo tanto de, mire, a veces cuando se habla del espíritu, por ejemplo, de Absalón, como esta noche que vamos a hablar acerca del espíritu de Jezabel, mucha gente piensa, malentiende, porque le han mal enseñado, que cuando nos referimos al espíritu de Absalón o al espíritu de Jezabel o al espíritu de David, ¿verdad? Pensamos que es un demonio, es un espíritu maligno que es el que se mete y controla la vida de las personas, y no es así. Cuando hablamos del espíritu de Absalón o del espíritu de Jezabel, nos estamos refiriendo a la actitud que tuvieron, al comportamiento y la actitud que tuvieron frente a ciertas situaciones, ¿verdad? Y bueno, este, en este día vamos a estar hablando precisamente acerca del espíritu o la actitud, por ejemplo, para que se entienda mejor esto del espíritu. Por ejemplo, en Números 14, la Reina Valera dice que en Josué hubo un espíritu diferente que el resto del pueblo, ¿verdad? Ahí cuando los mandan a explorar la tierra prometida, cuando regresan, 10 de los 12 espías dan un informe negativo, un informe que no era la realidad, ¿verdad? Y entonces todo el pueblo se revela, pero solamente Caleb y Josué permanecen fieles y firmes en la fe y la obediencia al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? Que el Señor se enoja con todo el pueblo de Israel, los condena, los condena a pasar 40 años en el desierto, y dice en Números 14, ¿verdad? La Reina Valera dice que en Josué hubo un espíritu diferente, ¿verdad? Y en Números 14, 24, la nueva versión internacional lo maneja así. Escuche, en cambio, mi siervo Caleb, que ha demostrado una actitud diferente, o sea, un espíritu diferente, y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. O sea, cuando hablamos del espíritu, hablamos de la actitud. La actitud que tenemos muchas veces, o sea, el espíritu, la actitud que tenemos muchas veces en ciertas situaciones. Ahora, ¿qué es la actitud? La actitud dice que es la disposición mental, emocional y conductual de una persona para enfrentar situaciones, objetos o personas, ¿verdad? Y en sí una actitud o la actitud es una forma de ser y de actuar aprendida, basada en experiencia, valores que se manifiestan en el comportamiento, ¿verdad? Y la actitud se compone de elementos cognitivos, o sea, pensamiento, modo de pensar, ¿verdad? Emociones, etcétera, etcétera,
afectivos, sentimientos y conductuales, o sea, de acciones. O sea, la actitud es todo esto, ¿verdad? Todo esto, toda esa disposición mental, emocional, la postura interna del corazón que nos lleva a tomar ciertas acciones o cierto comportamiento, porque acuérdense que la palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, la palabra de Dios enseña que la vida del ser humano nace precisamente en el corazón, en el espíritu, en el corazón de la actitud que tiene, la actitud que tenemos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Jezabel. Este es un personaje especial, es muy especial, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de Jezabel, su actitud, su espíritu, su comportamiento. Y también vamos a estar hablando de su marido, un poco del rey Acab. La actitud o espíritu de Jezabel. Jezabel, dice la Biblia, que era una reina pagana, ¿verdad? Acab se casó con una reina, era hija de un rey sidonio, ¿verdad? De los fenicios. Mujeres que estaban prohibidas para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, porque la ley de Moisés decía que no se debían de unir en yugo desigual ni casarse con mujeres ni moabitas ni de ahí de la tierra de Canaán, porque los iban a desviar, los iban a arrastrar a sus dioses paganos. Y Acab queda todo un caso verdaderamente. Uno de los peores reyes que hubo en Israel fue precisamente Acab. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero uno de los peores reyes que hubo en Israel fue precisamente Acab. Idólatra, desobediente, rebelde. Acab era un, como dicen en Colombia, era un bobón, ¿verdad? Era un tonto, ¿verdad? Que lo hacía a la mujer como se le daba su regalada gana. Y bueno, vamos a la escritura, a Primera de Reyes, capítulos 16, versículo 29 al 33, como a manera de introducción, ¿verdad? Como texto base. Dice que en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron. Y como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Erbal, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Permítame tantito. Ok. Sí, se dedicó a Jezabel a servir a Baal y a adorarlo. Acuérdese de esto es muy importante en esta historia. Le erigió un altar en el templo que había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Cera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes que le precedieron. O sea, si los reyes de Israel, mire, cuando ya lo he comentado, el reino el reino de Israel se divide en dos, en el reino del sur, Judá, y el reino del norte, las 10 tribus del norte, ¿verdad? Con capital en Samaria. Tribu de Efraín estaba al frente, ¿verdad? Y en ese reino de Israel, precisamente, la historia cuenta que Acab fue el séptimo rey de Israel, ¿verdad? Pero fue un pésimo rey, fue un rey pésimo, rebelde al Señor, pecador, idólatra, y lo peor de todo es que se casó con esta reina, que era una reina pagana, y aparte de eso era una reina que no se rindió a la voluntad de su marido, sino que ella se dedicó a establecer su voluntad y aparte de eso establecer el culto del Señor y la palabra de Dios, ¿verdad? Es larga la historia de Jezabel, pero la historia bíblica de Jezabel cuenta que ella era adoradora de Baal y obligó a su marido a establecer el culto a Baal, persiguió a los profetas del Señor, ¿verdad? Casi exterminó el culto al Señor. Muy pocos profetas, entre ellos Elías, quedaron en la tierra de Israel porque esta mujer se dedicó precisamente a obligar a su marido prácticamente a erradicar el culto al Señor y que el pueblo de Israel se volviera idólatras, se volvieran adoradores de Baal. ¿Sí? Y mire, de acuerdo con las escrituras, Jezabel fue una mujer perversa, pagana, adoradora de Baal, que perseguía a los profetas del Señor, como decía yo, acaba casi al punto de extinguirlos. Y la historia nos cuenta que Jezabel fue una princesa fenicia y reina consorte de Israel en el siglo 9 antes de Cristo, o sea, la esposa de Acab. Y es conocida en la Biblia y en Primera de Reyes por ser una figura despiadada,
idólatra y manipuladora que promovió el culto a Baal, persiguió a los profetas, ordenó el asesinato de Nabot. Usted puede buscarlo ahí, la viña de Nabot, la historia esa, ¿verdad? Un asunto terrible en el cual un día dice que el rey Acab, que era un pusilánime, era un bobote, ¿verdad? Era un sonzote. Va y le dice, oye, me gustaría que me vendieras tu viñedo. Y le dicen, no, mi rey, pero ¿cómo crees? Esa es mi herencia, ¿no? Eso es algo que me pertenece a mí, que me lo heredaron mis padres. Y dice que se va como niño, ¿verdad? Como un niño regañado, ahí se acuestan contra la pared, todo llorando y gimoteándole. Y viene su mujer y dice, bueno, ¿por qué tú eres el rey? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te pones así? Oye, ¿qué tienes, hombre? ¿Qué te pasa? Tú eres el rey. Y dice esta mujer malvada y perversa, manda a traer a unos funcionarios y dice, a ver, convóqueme a todos los ancianos ahí de donde vive, de la ciudad donde vive Nabot, convóquenme a todos, llaman a Nabot, lo sientan ahí por ahí entre los principales lugares y luego lo acusan de insurrección, lo acusan de blasfemar contra el Señor, lo acusaron de cosas que no eran ciertas y luego lo apedrean y lo matan. Y una vez que lo matan, que lo asesinan, entonces le dice, ya, deja de llorar por lo que le pasó, le dice Isabel prácticamente acá. Ya ves a tomar posesión ¿cómo se llama? De la viña. Ya prácticamente ella le arreglaba la vida en vez de que él fuera el que arreglara los asuntos de Israel. Y bueno, eso fue el asesinato de Nabot. Y obviamente esta mujer, por su mal comportamiento, por sus pecados, su perversidad, terminó muy, muy mal. Terminó muy mal. Al final de esta reflexión voy a comentar un poco acerca de qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Porque ella terminó mal, verdaderamente. Hizo lo que quiso durante mucho tiempo, pero como mi papá tenía un dicho, ¿verdad? Popular que no es bíblico, pero muy cierto, que dice que a cada capillita se le llega su fiestecita, ¿verdad? Mi papá no era cristiano, pero pues era muy dicharachero, tenía mucha sabiduría popular, pero o sea, eso quiere decir que a cada quien tarde que temprano se nos llega, ¿verdad? Se nos aparece, como se dice por ahí, ¿verdad? Y tenía tanta influencia en su marido que pues hizo lo que quiso, ¿verdad? Y entre ellos, como acabo de mencionar, desplazar el culto al Señor y establecer el culto a Baal como la religión oficial en el reino de Israel, en el pueblo de Dios. Imagínense tal cosa. Yo conozco de casos de pastores y pastoras que terminan estableciendo ciertos ministerios, ciertas doctrinas que son heréticas, que son doctrinas de demonios, solo porque a la señora se le ocurrió que eso debía estar bien en la iglesia y el marido, ¿verdad? Como ratoncito, sí, mi amor, lo que tú quieras, con tal de no pelear. Ahora, escuche, el rey fue Acab, verdaderamente, si usted lee la historia de Acab y Jezabel, la Biblia nos cuenta que fue un hombre timorato, pusilánime, apocado, débil de carácter, y que él permitió que su mujer, ¿verdad? Que a Jezabel lo manipulara a su antojo, lo hiciera como quisiera, e hiciera lo que quisiera en el pueblo de Dios, que eso es lo peor, ¿verdad? Eso es lo peor de todo, ¿verdad? Porque vino a establecer cosas que eran en contra de la voluntad y de la palabra del Señor. No solamente pecó contra su marido, sino que pecó contra el Señor y contra el pueblo del Señor. Y eso fue tremendo, ¿verdad? Y la Biblia dice que fue tanta su debilidad de carácter, ¿verdad? Era tanta su debilidad de carácter de Jezabel, de Acab, que la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Reyes capítulo 21, versículo 25, dice, y nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Imagínense qué tremendo. Esto es algo tremendo porque una cosa es que los reyes de Israel hicieran las cosas por sí mismos, lo cual estaba verdaderamente mal. O sea, estaba verdaderamente mal que un rey pecara contra Dios, hiciera lo que se le diera su regalada gana, ¿verdad? Estableciera cultos idolátricos en contra del Señor, ¿verdad? Hiciera matanzas indebidas, abusara de su poder sobre el pueblo. Y otra cosa es que un rey, ¿verdad? Un varón de Dios se supone, dejara que su mujer lo animara, ¿verdad? Lo indujera, lo manipulara para que hiciera cosas terribles en contra de Dios, en contra del Señor. O sea, es peor todavía, ¿verdad?
Y como dice aquí, Primera Reyes 21, versículo 25, dice, nunca hubo nadie como Acab que animado por Jezabel su esposa se prestara para hacer lo que ofende al Señor. O sea, aparte de pecador y malo, aparte era un badulaque, era un, un bobote, ¿verdad? Y bueno, eso ya para que diga la Biblia que nunca hubo nadie como Acab, quiere decir que fue de lo peor, verdaderamente como rey de Israel. Pero bueno, verdaderamente la palabra de Dios nos enseña que verdaderamente Jezabel fue, como acabo de decir, una verdadera calamidad, fue tremendamente mala, perversa, una pésima, mala influencia para el pueblo de Dios, porque ahora sí que prácticamente el diablo a través de ella hizo que el pueblo de Dios adorara al diablo, ¿verdad? Adorar a Baal, pues estaban adorando a los demonios, estaban adorando al diablo. Eso, imagínense, que el pueblo de Dios llegue a ese grado. Usted puede decir, no, pues eso, la iglesia nunca sería, aunque usted no lo crea, a veces ahí pasan cosas así. No sé lo que le digo, no tengo tiempo para estar hablando ahorita de eso, no tengo, porque no es el tema, ¿verdad? Pero bueno, sí va de parte, pero no tengo mucho tiempo para explicar muchas cosas, ¿verdad? Pero yo sé lo que le digo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, también hay pastoras que son Jezabeles, hay esposas de pastor que son Jezabeles, donde verdaderamente ellas son las que llevan el gobierno de la casa, de su hogar, y llevan el gobierno de la iglesia. Y hacen cosas o establecen cosas que son antibíblicas, que son en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, aunque usted no lo crea. Mire, la actitud y comportamiento de Jezabel en la palabra de Dios y espiritualmente es un ícono de manipulación, de perversidad y rebelión contra el Señor, contra la voluntad del Señor y contra la autoridad delegada, en este caso en contra de su esposo, de su marido. Y asimismo, el espíritu de Jezabel es un comportamiento que se reproduce, aunque usted no lo crea, en muchas familias, en muchos matrimonios cristianos. Alguien podría decir, no, pues es que una mujer de tipo Jezabel, ¿verdad? Con la actitud, las características del espíritu de Jezabel, bueno, pues podría ser una mujer del mundo, o las mujeres del mundo. Claro que sí, hay gran verdad en eso. Muchos matrimonios en el mundo viven en un desorden, obviamente, ¿verdad? Pero se supone que cuando un matrimonio llega a los pies de Cristo debe de entrar en el orden familiar de Dios para la familia. Más adelantito voy a hablar acerca de esto, pero el orden familiar de Dios, la Biblia enseña que el Padre es cabeza de Jesús, Jesús cabeza del hombre, y el hombre debe ser cabeza o autoridad, ¿verdad?, de la esposa y de los hijos, y debe de conducirlos por el camino del Señor, ¿verdad?, en obediencia al Señor, en el amor y la obediencia al Señor. Y no estoy hablando de machismo, ¿verdad? Porque yo sé que hoy todo lo que tiene que ver con este orden divino que Dios estableció para su pueblo, para sus familias, pues allá el mundo, ¿verdad? Allá afuera, ¿verdad? Mentes subversivas y rebeldes al Señor, porque cada vez la rebelión contra Dios va, dice la Biblia, que ya incrementando. Estamos en unos tiempos en los cuales la rebelión contra Dios es inusitada, ¿verdad? Es tremenda, pero bueno, miren, usted puede decir, ¿cómo es posible, no? O a lo mejor no crea usted, ¿verdad?, que este comportamiento, que el espíritu de Jezabel se reproduzca en muchos matrimonios, en muchas esposas cristianas, ¿verdad? Y también en otras relaciones donde tiene que ver una relación de sumisión a la autoridad, ¿verdad? Donde hay sumisión a la autoridad también se puede reproducir esa actitud, se puede producir el espíritu de Jezabel o la actitud de Jezabel. Y como dicen por ahí, para muestra un botón, mire, quiero contarle una historia de tantas historias que se reproducen. Cuando en una familia, cuando en un matrimonio se da el espíritu o la actitud de Jezabel, obviamente también va a haber una Acab, ¿sí? Va a haber un Acab, un hombre que tiene el espíritu, la actitud de Acab, un marido pusilánime, este, timorato, débil de carácter, ¿verdad? Que lo hacen como que la esposa lo hace como quiere, ¿verdad? Y esto que este es un caso, ¿verdad?, que ocurrió hace tiempo en el sureste de México, ya de la República Mexicana. El sureste de la República Mexicana, bueno, pues hay muchos
Hay muchas comunidades evangélicas, todo lo que es el sureste de México, el cristianismo es más fuerte, ¿verdad? Pero en medio de ese cristianismo, en medio de ese pueblo evangélico, usted a lo mejor cuando le cuente esto va a decir que, oye, ¿qué me andas espiando, verdad? ¿Qué andas, quién te anda contando mi vida? Pues no, nadie me anda contando su vida, sino es algo que vino a la memoria para ilustrar cómo el espíritu de Jezabel se reproduce en muchos matrimonios, en muchas esposas, muchas mujeres cristianas y el espíritu de Acab, la actitud de Acab también se reproduce en muchos varones cristianos, ¿verdad? Que se dicen temerosos de Dios y obedientes al Señor, ¿verdad? Y mire, cuando hablamos acerca del espíritu de Jezabel, cómo se reproduce en una iglesia, y cuando hablamos de la familia y el matrimonio, debemos de hablar de un modelo divino en el cual debe de haber un principio de autoridad, debe de haber orden y respeto hacia la autoridad, y obviamente debe haber sumisión por parte de la esposa y los hijos a la autoridad que Dios ha establecido, que el Señor ha establecido en su pueblo, en las familias cristianas. Porque si no hubiera ese principio de autoridad, no hubiera ese orden y ese respeto a la autoridad, pues sería un caos, como en el caso de Satanás. Satanás sabía perfectamente que tenía que estar sumiso a la autoridad del Señor, ¿verdad? Y en un punto, por decirlo así, sumiso a la autoridad de Adán, porque el Señor prácticamente, ¿verdad? Dios le entrega todo a Adán y pone todo bajo su mano, y la Biblia dice en Ezequiel dice que Satanás era un querubín protector, era un ángel guardián en pocas palabras, y que obviamente en un punto pues tenía que rendirle cuentas a Adán, ¿verdad? Porque prácticamente lo había puesto sobre él, porque la Biblia dice que los ángeles no son hijos de Dios, que hijo de Dios era Adán precisamente, ¿verdad? Era descendiente de Dios, directo. Los ángeles solamente son espíritus fueron creados por Dios, espíritus ministradores o servidores, ¿verdad? Y bueno, usted sabe la historia, ¿verdad? Cómo Satanás manipuló ahí a la mujer, para que ésta manipulara a su vez al hombre, ¿verdad? Y ahí empezaron los problemas. Pero Dios, ¿verdad? En su palabra nos establece un principio divino de orden, autoridad y respeto a la autoridad, que si no se observa, tanto en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier institución u organismo, obviamente va a haber problemas, porque precisamente el establecer autoridad y seguir un respeto y obediencia a la autoridad es para traer paz, para traer orden, para traer progreso. Satanás, como decía yo, no se quiso sujetar ni a la autoridad del Señor ni a la autoridad de Adán, y por eso se rebeló contra Dios. Y gracias, bueno, no gracias, desgraciadamente por causa de esa rebelión del diablo, es que hoy estamos viviendo todo lo que estamos viviendo en el mundo: problemas, enfermedades, guerras, violencia, asesinatos, hambres, pestes y todas las calamidades. ¿Por causa de qué? De la rebelión contra la autoridad. Y cuando hablamos del orden divino en la familia, ¿verdad? ¿Cuál es el orden divino? Ahorita más adelantito lo voy a comentar, pero hay un orden divino donde Dios establece al varón como cabeza de la familia, cabeza de la esposa, de los hijos. No estamos hablando mira, hoy todo lo que se habla con respecto a este orden divino, ¿verdad? En el cual Dios ha establecido un orden, un principio de autoridad y un orden y un respeto a la autoridad. Pues todo esto en la actualidad es tildado de machismo, es tildado de patriarcado por estos lobbies, ¿verdad? De feministas y muchas otras corrientes del mundo, que pues van de la mano con el final de los tiempos, ¿verdad? Con la camarilla que va a hacer aparecer, va a ser, de la cual va a surgir el anticristo, ¿verdad? El famoso feminismo ahora ataca mucho el orden de Dios en las familias, pero bueno. Pero cuando se establece precisamente ese principio de autoridad, que no es matriarcado, ni es patriarcado, ni nada, patriarcado, ni machismo, Dios lo ha establecido para traer paz, traer felicidad y prosperidad a la familia y al matrimonio. Si no hay ese orden, no puede haber estas cosas, ni mucho menos puede estar la gracia, la compasión, la misericordia, la bendición y el favor de Dios y el respaldo de Dios. O sea, no puede haber, porque donde hay desorden, hay rebelión, y donde hay rebelión, pues es un principio demoníaco que está en contra
en contra de Dios, están pecando en contra de Dios. Y bueno, yo sé que hoy en día esto se ataca mucho, ¿verdad? Pero como decía yo, en ninguna institución, organización, empresa puede haber desorden, falta de autoridad y no puede haber dos cabezas que dirijan el barco. Pues no, solamente debe de haber una. Y no es que el hombre sea más que la mujer, la Biblia enseña que los dos fueron creados iguales, ¿verdad? Solamente que cada quien tiene su rol en la familia. El varón fue establecido como cabeza y la esposa como su ayuda idónea, pero sujeta a la autoridad de su esposo. Y eso no es algo de ahorita, eso es algo que se estableció desde el principio de los tiempos, allá en el huerto del Edén. O sea, no es algo nuevo, es algo que viene desde allá, desde el Génesis, desde el Edén. Ahora bien, y también no es correcto que un subordinado a la autoridad pase por encima de la autoridad, que haga lo que quiera, ¿verdad? Y aparte de eso se lleve entre las patas al resto del grupo, porque eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Y obviamente en ningún lugar, y que yo sepa, en ningún lugar donde verdaderamente empresas o organizaciones son poderosas, son crecientes, son pujantes, se permite un tipo de desorden de esto, porque se sabe que cuando hay desorden de esto hay desorganización, y esa desorganización, ese desorden va a traer el fracaso, ¿verdad? Va a traer el fracaso de las organizaciones o las instituciones. Mire, en este día quisiera contar acerca de este patrón de comportamiento del espíritu, la actitud de Jezabel, que se replica muy a menudo. Es algo que se replica muy a menudo, pero escuche, triste y lastimosamente se reproduce dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, en familias cristianas, en matrimonios cristianos. Y como decía yo, allá en el sureste de la República Mexicana había una pareja, un matrimonio de Dios, fieles congregantes. El esposo estaba sirviendo en la iglesia cuando podía, ¿verdad? Porque trabajaba, pero pues cuando podía iba a la iglesia, ayudaba en algunos ministerios. Ha llegado el pastor, ¿verdad? Amigo del pastor, a veces cuando se podía lo acompañaba a las misiones que tenía la iglesia en la sierra, las sierras que hay por ahí, ¿verdad? O las zonas serranas que hay por ahí, ¿verdad? Y pues la esposa era una buena ama de casa, muy allegada a la congregación, a la iglesia, participante de varios ministerios de mujeres, daba clases con niños y varias cosas que hacía, ¿verdad? A simple vista era un matrimonio cristiano, un matrimonio de Dios, un matrimonio de verdad. Un día el esposo empezó a darse cuenta que el pastor pues verdaderamente pues era ambicioso. O sea, yo sé que la iglesia, ¿verdad? Yo sé que la congregación, pues todos cuando estamos en una congregación tenemos la obligación de aportar, ¿verdad? Por mandato divino de aportar de nuestros recursos para el sostenimiento de la obra, ¿verdad? Para sostener si hay que pagar renta o los gastos como luz, agua, teléfono, si hay secretarias, si hay ministros de culto adyacentes, ¿verdad? Hay que apoyarlos económicamente, si hay misioneros, hay que apoyar económicamente a los hermanos, porque la Biblia nos enseña que el primer destino del dinero que aporta la iglesia, o sea, todo el grupo, la congregación, debe ser para apoyar a los necesitados y después para los gastos del culto. Y bueno, se empezó a dar cuenta que, pues, como no sé si vio hace poco, creo que en Cholula, Puebla, sorprendieron a uno de los diáconos, a uno de los que apoyaban en la misa, ¿verdad? Lo sorprendieron, hasta lo sacaron a la televisión, ¿verdad? Venía con la canasta de las limosnas y cuando iba a depositar en el cofre, ¿verdad? Le pegaba un pellizco y se guardaba el dinero, ¿verdad? Y le volvía a pegar otro pellizco y se guardaba los billetes y las monedas. Pues algo más o menos hacía el pastor. Entraban las ofrendas todo y le pegaba un buen pellizco. La Biblia enseña que el obrero tiene derecho de su salario, ¿verdad? Pero obviamente hasta cierto punto. Porque como sucede en muchos lugares, esto, como decía mi papá, en todos lados se cuecen habas. A veces cuando iba a salir allá a la misión a la sierra, el pastor, pues ahí le decía a los hermanos, voy a ir a la sierra, esto, lo otro, aquí, y ya saben que hermanos hay que llevar un apoyo, una ofrenda, esto, lo otro, aquí, así, allá, y pues los hermanos le empezaban a dar, pues una ofrenda extra, ¿verdad? Pero resulta que esa ofrenda extra se la clavaba él, él se quedaba con esa ofrenda. Mentira, no iba a parar esa ofrenda ya con los hermanos de la sierra, sino que los demás hermanos que lo acompañaban llevaban cosas para compartir, pues
productos de la canasta básica y algunas otras cosas para compartir con los pobres, ropa, pero ese pastor nunca llevaba nada. Entonces el hermano, el esposo, se empezó a dar cuenta de todas estas cosas, se dio cuenta que era ambicioso, avaricioso, que hacía mal uso de las ofrendas, y aparte de eso, si alguien le veía que le hacía segunda, que lo apoyaba y que lo traía aquí prácticamente, ¿verdad? Casi le decía siervo de Dios, varón de Dios, ¿verdad? Pues si alguien le segundaba y le daba dádivas extras, pues lo trataba a cuerpo de rey, lo trataba muy bien, y mi hermano, véngase para acá, mañana lo voy a ir a visitar, y vamos aquí, vamos allá, y jijiji, jajaja. Pero quien no se sometía a esta dinámica, quien no se sometía quizás a su tiranía, pues lo empezaba a atacar y lo empezaba a maltratar, y a veces llegó al grado hasta de correr a algunos bajo el pretexto de que estaban en rebelión, estaban en rebeldía. Bueno, maltratador y tiránico, como pasa en muchos lugares a veces, desgraciadamente. Entonces el esposo, al darse bien cuenta de esto, comenzó a hablar con su esposa y le dijo: mire, mira, estoy viendo esto, voy a hablar con el pastor, y le voy a decir que eso no está bien, ¿verdad? Porque pues, ¿cómo va a hacer esas cosas? Eso no es de Dios, o sea, definitivamente. Empezó a platicar con el pastor, le dijo: oiga, hermano, yo siento que usted no está haciendo bien en esto, en esto. ¿Para qué se lo dijo? No, hombre, lo echó de enemigo, lo empezó a atacar, lo empezó a difamar, lo empezó a maltratar, lo empezó a relegar, ya no quería que fuera con él a la sierra, y esto, lo otro. Bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Usted sabe lo que estoy hablando. Entonces él empezó a hablar con su esposa ya más en serio y le dijo: ¿sabes qué, mujer? Las cosas en esta iglesia están mal, el liderazgo está mal, aparte de que el pastor hace esto y esto, se clava las ofrendas de más, o sea, agarra de más, lo usa para su beneficio personal, de su familia, aparte de que maltrata a los hermanos, a las ovejas, aparte de que es manipulador, es esto, es el otro, ¿verdad? Pues se ha vuelto un tirano, y eso no está bien. Entonces, ¿sabes qué, mi amor? Lo que vamos a hacer es mejor cambiarnos de iglesia, irnos a otra iglesia, a otra congregación, donde las cosas estén bien y sea un ambiente sano. Y oh, sorpresa, ¿verdad? Cuando le dijo esto a su esposa pues amargamente se opuso, le dijo: no, es que tú estás exagerando, ¿cómo crees? Estás juzgando mal las cosas, tú estás viendo mal las cosas, no, no es así como tú crees. El pastor no es así, él es un buen hombre de Dios, no creo que esté abusando de las ofrendas, no creo que esté abusando de los hermanos, jijiji, jajaja. Y pues, ¿sabes qué? Pues yo no me voy a salir, yo definitivamente yo no me voy a ir. Tú quieres, vete, ¿verdad? Y aparte de eso, toda mi familia está acá, y pues ¿cómo los voy a dejar aquí en la iglesia? Si tú quieres, pues vete a otro lado, vete a congregarte a otro, pero yo me voy a seguir congregando, y pues lo conveniente sería que tú y yo estuviéramos juntos en la misma iglesia, en la misma congregación, y no creo que estés así. Y bueno, el esposo, después de varias discusiones con su esposa, varias veces que no, o sea, le dijo: no, ¿sabes qué? Es que tú tienes que ir conmigo a donde yo vaya, y aparte de eso, no estoy inventando cosas, o sea, no estoy viendo moros con tranchetes. No es porque le tenga yo mala voluntad al pastor, es que estoy viendo que las cosas están mal aquí, y donde están las cosas así, pues ahí no está Dios. O sea, definitivamente tú lo sabes. Y bueno, pues la esposa dijo: pues como tú quieras, pero yo no voy a cambiar de iglesia. O sea, ¿cómo voy a dejar mi iglesia? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Etcétera, etcétera. Y bueno, después de varias discusiones que tuvo con su esposa, pues el varón dejó de ir, ¿no? Dejó de ir a la iglesia, dijo: bueno, pues a ver si entiende, a ver si le pesa más que ya no vaya yo. Y bueno, pues después de un tiempo, no pasaron muchos días, empezó a asistir a otra iglesia, ¿verdad? Y ¿para qué lo hizo? La esposa le montó un pleito, y pues, tú no debes de hacer esto, tú no debes de ser infiel a Dios, infiel a tu iglesia, y esto, el otro, y parece que no nos quieres a nosotros, que nos quieres provocar este problema. Vas a desarraigar a tus hijos de la congregación, los vas a sacar y alejar de sus amistades que han hecho ahí. Y es como si nos cambiáramos de ciudad, y no, 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 todo un rollo le echó, ¿verdad? Y después el esposo, de algún tiempo cansado de varias situaciones de estas discusiones y todo,
Pues al final dijo, pues ni modo, me voy a tener que regresar, ¿verdad? No voy a regresar de buenas, porque obviamente, pues no, no está bien lo que este pastor está haciendo, está mal, haciendo malas cosas, está comportando mal, está abusando. Pues de desacuerdo llegó, ¿verdad? Por el mal comportamiento, sus abusos, su avaricia, su soberbia, su tiranía. Y no se integraba, ¿verdad? Nada más entraba, llegaba, no llegaba a la alabanza, llegaba a la predicación. Y antes de que se acabara la predicación se salía y por allá afuera esperaba a la esposa. Y bueno, ¿cuál es lo tremendo de esta historia? Que en esta historia que se replica, y escuche, se replica casi de la misma manera en muchos matrimonios. En esta situación y en muchas situaciones que se replican de manera similar, podemos ver claramente al espíritu de Jezabel en la esposa, ¿verdad? Jezabel, que era una mujer rebelde, manipuladora, que no observaba la autoridad de su esposo, que no podía ver la realidad de las cosas, ¿verdad? Cómo estaban las cosas, y que tenía un comportamiento totalmente contrario a la voluntad del Señor. La voluntad del Señor para una iglesia, una congregación, es que sea un pedazo del reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? Que haya amor, pureza, santidad, justicia, equidad, ¿verdad? Honestidad, rectitud, etcétera, etcétera, humildad, ¿verdad? Armonía, amor entre los hermanos, armonía, para que, como dice el Salmo 133, ahí Dios conceda bendición y vida eterna. Pero la mujer en esa rebelión y en esa actitud jezabélica, pues ella no veía las cosas, ¿verdad? Ella era para que dijera, a ver, amor, vamos a ver. No, pues yo también voy a observar, ¿verdad? Ya que me lo estás diciendo, igual estás equivocado. Si estás equivocado, mira, una vez que yo haga un juicio, un discernimiento, si estás equivocado, por favor, préstame atención, ¿no? Porque igual te peleas con el pastor, ¿verdad? Pues tú estás amargo y te quieres salir, ¿no? Por eso, ¿no? Pero en vez de eso, ella se montó en su macho, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Se entercó y no, y no, y no, y tú no nos quieres, y tus hijos, y aquí y allá, a tal grado que lo manipuló. Lo manipuló hasta que lo doblegó, ¿verdad? Para que este hombre hiciera lo que quería. El hombre hiciera lo que ella quería, ¿verdad? Y aparte de todo esto, aparte de todo este comportamiento espiritual que es maligno, porque no se puede decir de otra cosa, es maligno, el espíritu jezabélico, la actitud jezabélica en una persona, principalmente en esposas y mujeres, pues hizo que su familia se sumiera en una frialdad espiritual, el esposo se enfriara totalmente, ¿verdad? Se muriera prácticamente espiritualmente, hizo que posteriormente que sus hijos se descarriaran, que su esposo se volviera apático, que no le importaban las cosas ya de Dios, no le importaba su familia, no le importaba su matrimonio, que dejara de orar. Eso sí, ella muy contenta, ¿verdad? Los domingos en la iglesia, aplaudiendo, danzando, alabando, participando en los ministerios, y su esposo prácticamente ya se había apagado, ¿verdad? Porque el espíritu jezabélico o la actitud jezabélica, ¿verdad? Este comportamiento que es maligno, que es perverso, diabólico, pues trata de matar la espiritualidad en la familia cristiana, ¿verdad? Y aparte de eso empezaron a haber muchos problemas, ¿no? Muchos problemas en su familia. No solamente problemas materiales, sino de salud, espirituales, con los hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque cuando no se observa el orden de Dios para la familia, hay problemas, porque es pecado, porque el que no hace lo que sabe, no hace lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues es pecado, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice, ahora bien quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta esposa era muy aleluya, muy sierva de Dios, muy metida en la iglesia, ¿verdad? Pero bien rebelde, manipuladora y desobediente a la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios es que la esposa se someta al marido en un espíritu de sumisión, ¿verdad? No estamos, cuando decimos bueno, en la Biblia dice que se somete al marido, no quiere decir que se vaya a poner de tapete del marido para que el marido se limpie los pies encima de ella, no, eso también sería antibíblico, sería injusto, ¿verdad? Eso sería injusticia, tiranía e injusticia, eso no va con Dios, no va con Cristo. Pero si Dios le manda, en este caso a la mujer, que sea sumisa, o sea, que sea
obediente y respetuosa a la autoridad del marido en el amor de Cristo y la disciplina del Señor, ¿verdad? Y Dios le manda al esposo que sea cabeza, que sea líder, ¿verdad? Que sea el que marque la pauta, tanto en lo familiar, natural, pero también en lo espiritual, que sea el que lleve a su familia a los pies de Cristo, que sea el que conduzca a su esposa por el camino, a su esposa y a sus hijos por el camino del Señor, que esté al pendiente de su salud espiritual, etcétera, etcétera. Porque esa es la función del varón, ¿verdad? El hombre debe ser hombre y la mujer debe ser mujer. El hombre fue creado por Dios para ser cabeza, para ser líder, para ser autoridad. Y Dios creó a la mujer para ser la ayuda idónea, pero una ayuda idónea sujeta a la autoridad del esposo, tal como Dios lo estableció, ¿verdad? Y el hombre, ¿verdad? Este hombre de esta historia que acabo de contar, pues era muy cristiano, ¿verdad? Quizás muy devoto, pero bien débil de carácter, permitiendo que su familia cayera en ese caos que produce el espíritu, la actitud jezabélica. Y todas las consecuencias de cuando no se obedece la voluntad del Señor, ¿verdad? Así como Adán se dejó manipular por su mujer, y ahí se nos vino toda la desgracia encima. Y escucha, lo más tremendo es que cuando en una persona hay una actitud jezabélica, un espíritu jezabélico, pues no sé si usted lo sepa, bueno, lo comenté hace rato que Jezabel terminó maldecida. La Biblia dice, la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes dice que hubo, después de que ella hace varias cosas, Dios le manda una profecía y dice a Jezabel se la van a comer los perros, ¿verdad? O sea, se va a morir de una forma traumática, horrenda, y aparte de eso va a tener un fin horrendo su cadáver. Y verdaderamente, ¿verdad? Hubo un hombre llamado Jehú, ¿verdad? Que cuando él toma el control del reino, manda que la asesinen, que la avienten por la ventana de una ventana del palacio, ¿verdad? Cae, se estrella, se revienta en el piso. La dejan ahí un rato y cuando van a buscarla, la Biblia dice que lo único que encontraron fueron la calaca y las palmas de las manos porque los perros se la habían comido. O sea, un final horripilante para una mujer y sobre todo para una reina, una princesa, ¿verdad? Un final terrible. Y verdaderamente, escuche, cuando una persona tiene esta actitud, tiene espíritu, viene una maldición sobre su vida, una maldición tremenda. En el caso de Acab también, por su comportamiento, por haberse dejado manipular por su mujer para hacer muchas cosas malas, sobre todo en el caso del viñedo de Nabot, pues también terminó maldecido, porque la Biblia dice que salen a la batalla, ¿verdad? Y en medio de la batalla dice que un arquero lanzó una flecha al azar y esa flecha se le clavó en las uniones de su armadura. Se lo llevaron, se desangró. Y cuando lavaron el carro, precisamente el carro, en el estanque ahí donde se bañaban las prostitutas, dice que ahí los perros lamieron su sangre en el mismo lugar donde los perros habían lamido la sangre de Nabot. O sea, acabó con una maldición también tremenda, o sea, acabó muerto. Y aparte de esto, escuche, lo más tremendo es, como dice la palabra de Dios en Éxodo 20, versículo 5, dice que la maldad de los padres será visitada, o sea, será castigada en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, porque también la familia de Acab fue exterminada por Jehú. Mandó a asesinar a los 70 príncipes, ¿verdad? A los 70 hijos de Nabot, a todos sus seguidores, de ellos, a los adoradores de Baal. O sea, hizo una matazón de gente, todo, todo, todo por una persona que no se supo o que no quiso sujetarse a la voluntad de Dios. Y estas cosas se escuchan en las familias cristianas que siguen este camino, esta actitud, este espíritu, este comportamiento se replica. Porque todo lo que está en la palabra de Dios es algo vivo, que si usted camina en la voluntad del Señor, todas las promesas que están aquí, todo lo que Dios hizo y bendijo a las personas que lo obedecieron, se va a replicar en usted, o sea, se va a reproducir en su vida. Pero si usted camina en un camino de rebelión contra la voluntad del Señor, pues todos los perjuicios, daños y maldiciones también se van a reproducir en su vida. Y escuche, el espíritu de Jezabel, escuche, es una actitud personal y hasta puede ser de parte de una influencia diabólica, ¿verdad? Demoníaca, que busca dominio a través de medios engañosos y contrarios a los principios bíblicos.
Llamados hermanos, triste y lastimosamente, como en el caso que conté de este matrimonio cristiano allá del sureste de la República Mexicana, aunque usted no lo crea, esta misma situación se replica por millares en muchas familias cristianas, ¿verdad? Y más en la actualidad con eso del feminismo. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos de amoldarnos al mundo, ¿verdad? Nosotros no debemos de estar ni amar el mundo, ni las cosas del mundo, ni amoldarnos al mundo. Pero en estos últimos tiempos la cultura y la mala influencia del mundo se está metiendo cada vez más en la iglesia y cada vez más la rebelión en las mujeres, este espíritu jezabélico, esta actitud jezabélica se va reproduciendo cada vez más en muchas mujeres cristianas y en muchos matrimonios y cada vez hay más ACAPs, o sea, más maridos que por llevar la fiesta en paz y por no meterse en problemas dejan que su esposa haga lo que quiera, ¿verdad? Y que los haga como quiera y que ella sea la que marque la pauta espiritual en la familia, que pues si quiere estar en una iglesia de perdición, ¿verdad? O quiere meter a su familia en un ministerio de perdición, si el esposo dice, oye amor, es que mira, yo veo, por ejemplo, como acabo de hablar acerca del falso ministerio de danza profética y panderos, yo conozco mujeres, ¿verdad? Yo conozco precisamente a varios matrimonios que yo les he compartido que ese matrimonio, falso ministerio de danza profética y de panderos, pues no es bíblico, no es de Dios y que tiene muchas cosas que son de las danzas paganas, las danzas místicas paganas y que aparte de eso va de la mano con la herejía de la guerra espiritual, ¿verdad? Y se los he compartido y van y meten las mamás, las señoras, ¿verdad? La señora de la casa, la mujer cristianota, la va y mete a sus hijos y matrimonios que he platicado con ellos y van y los meten. ¿Qué está pasando ahí? Jezabel está actuando. La actitud y el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y es que definitivamente en estos casos, por un lado, la esposa es rebelde a la autoridad del esposo, manipuladora para obligarlo a hacer su voluntad. Y por el otro lado también existen esposos débiles de carácter, o sea, caps, faltos de temor de Dios que permiten el caos en su casa. La palabra de Dios dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si un varón permite que en su casa haya desorden, que en su casa haya caos, que en su casa, como se dice vulgarmente, la que cante sea la gallina. No se trata de ponerse a dar de cachetadas, manazos, sombrerazos, patadas, ¿verdad? Tapaderazos. No, no se trata de eso, pero sí se trata del amor de Cristo, pero en la firmeza de carácter y autoridad del Señor, si no, a ver, permíteme, amor. Aquí las cosas, Dios dice en su palabra que deben de ser así, y deben de ser asado, y deben de ser así, así, así. ¿El varón va a encontrar resistencia de su esposa? Sí, claro que sí. Porque uno de los problemas de la mujer, lo dice en Génesis, dice ahí en Génesis, cuando Dios la maldice, le dice, y tú desearás controlar a tu esposo, ¿verdad? Tu deseo será para él, o sea, tú desearás controlarlo, y la mujer tiene ese problema siempre, ¿verdad? A pesar de que viene a los pies de Cristo, trae ese problema arrastrando en su naturaleza corrompida, ¿sí? Quiere dominar al marido. Pero obviamente un hombre de Dios debe establecer el orden de Dios y una verdadera mujer de Dios debe someterse al orden de Dios. Porque si no, entonces le va a empezar a hacer a la Jezabel. Y el marido, si permite que la que cante sea la gallina, o sea, en vez del gallo, o sea, que permite que la esposa controle y manipule, entonces le va a empezar a hacer a Acab. ¿Y qué es lo que va a pasar en esa familia, en ese matrimonio? Van a acabar con una maldición tremenda de parte de Dios. Y como decía yo, no se trata de estar peleando como perros y gatos, pero sí de establecer el orden de Dios. Y mire, asimismo como el espíritu jezabélico se replica en muchas familias, esta actitud o espíritu de rebelión y de manipulación se replica en denominaciones enteras. Y de hecho hay una denominación entera donde existe este grave problema que se mueve a través de un matriarcado muy marcado. ¿Cuál es esta denominación? La denominación pentecostal o los pentecostales, ¿verdad? Los pentecosteses. No sé si usted ha observado, pero en el movimiento pentecostal es muy marcado los liderazgos femeninos o los pastorados femeninos. Mire,
Los reformados dicen que la mujer debe estar como la escopeta cargada y atrás de la puerta y nada más, ¿verdad? Y no sirves para otra cosa más que para eso. Eso no es bíblico, eso no es de Dios, porque tenemos un precedente que es Débora, y cuando Dios ve que es necesario levantar a una mujer, la levanta. O sea, por lo tanto, el ministerio pastoral femenino sí está permitido por Dios, pero solamente cuando Dios lo permite, o Dios lo demanda o lo necesita. Dios sabe por qué hace las cosas como Él quiere, pero bueno. Pero en ciertas denominaciones como la denominación pentecostal hay un matriarcado muy fuerte donde el ministerio pastoral femenino es el pan nuestro de cada día, y muchas de esas mujeres ni siquiera tienen un verdadero llamado de Dios para el pastorado, porque es otra cosa. Para ser pastor, no eres pastor porque fuiste al instituto bíblico o eres un gran teólogo, sino eres pastor porque Dios te ha llamado al ministerio. Y cuando eres pastor llamado por Dios, es cuando más ataques tienes. Pero bueno, ese era otro tema. Entonces, y siempre he observado que cuando en un matrimonio, bueno, en un ministerio, una familia pastoral, ¿verdad? Donde la que lleva la cabeza y el liderazgo es la esposa, no por llamado de Dios, sino porque así se les ocurrió. Mire, la denominación pentecostal o el movimiento pentecostal cuando inició muy bien. Inició bajo ahora sí que bajo el ministerio, ¿verdad? Liderazgo de William Seymour. William Seymour era un pastor afroamericano, tuertito porque le había dado viruela y bueno, perdió un ojo, pero era un ministerio poderoso en el espíritu y que caminaba muy bien. Pero hubo dos mujeres, Florence Crawford y Clara Lum, me parece. Dos mujeres, sobre todo Florence Crawford fue una mujer altamente rebelde, ascética, jezabélica, que le dieron machetazo de espada, machetazo a caballo de espada, o sea, le dieron golpe de estado a William Seymour. Le quitaron la libreta de contactos, es como si te roban tu base de contactos en la actualidad de tu celular, ¿verdad? Y todos los contactos y apoyos que tenía ellas se apropiaron de eso, lo desacreditaron a William Seymour, y ahí nació un movimiento pentecostal, pero matriarcal, ascético. ¿Qué es el ascetismo? Es la renuncia a los placeres de la carne, al bienestar temporal, a tener una buena vida, una vida cómoda, relajada. ¿Por qué se pregunta usted que en el movimiento pentecostal a las mujeres no se les permite maquillarse, no les permite ataviarse? Precisamente viene de esa ala matriarcal y jezabélica del pentecostalismo de Florence Crawford, porque ella era una mujer ascética, matriarcal, que tomó el control, ¿verdad? Y se empezó su movimiento a expandir. O sea, el diablo la usó a ella para matar el verdadero avivamiento pentecostal. Y eso es lo que muchas iglesias y movimientos dentro de la denominación pentecostal el día de hoy se están moviendo en eso. Pero siempre que he visto en este movimiento pentecostal ese matriarcado, siempre he visto las consecuencias de esa actitud, de ese espíritu jezabélico. Problemas gravísimos de salud. Yo he conocido pastoras o mujeres muy influyentes dentro del pentecostalismo que inclusive terminan postradas en cama, gravemente enfermas, con muchos problemas emocionales, muchos problemas de depresión, ¿verdad? Estériles, una esterilidad que no pueden tener hijos y no pueden tener hijos. Cuando la Biblia dice que en las hijas de Israel jamás habría esterilidad, es una promesa de parte de Dios para las mujeres que pertenecen al pueblo de Dios, ¿verdad? Al pueblo de las buenas mujeres. Y destrucción en su familia, en sus hijos, ¿verdad? Y donde hay una Jezabel, siempre hay una Cap, maridos, ¿verdad? El marido, el esposo de la pastora, ¿verdad? La pastora que lleva la batuta, el marido perdido, vicioso, borracho, pusilánime, renegado, o sea, tremenda la cosa, tremenda la cosa. Conozco precisamente un matrimonio pentecostal donde hay un liderazgo femenino, ¿verdad? Un pastorado femenino, y el esposo es todo un caso, alcohólico, rebelde, mal portado, agresivo, y los hijos ese matrimonio inclusive tiene hijos
que andan metidos en la delincuencia organizada, o sea, perdidos, tal como dicen las maldiciones de Deuteronomio 28. Tremendo, ¿verdad? Tremenda situación, todo por seguir un patrón espiritual contra la voluntad de Dios, antibíblico, demoníaco, es demoníaca la actitud y el espíritu jezabélico, el espíritu también, la actitud de Acab, son cosas demoníacas que si bien ya a veces los traemos, porque habemos maridos, habemos esposos que venimos de matrimonios, esposos cristianos que venimos de familias que no eran cristianas, donde había un marcado matriarcado, ¿verdad? Y donde ahí, como decía mi papá, la que cantaba era la gallina, no el gallo. Yo vengo de un matrimonio así, ¿verdad? De una familia así. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, una de las cosas que Dios me hizo entender, porque hubo disciplina también para mí, para mi familia, es que el orden de Dios se debía establecer. Dios cabeza de Jesús, Jesús cabeza del varón y el varón cabeza de la esposa y de los hijos. Tal como debía decir, porque si no iba a haber muchos problemas. Si de por sí ya estando en Cristo no es un lecho de rosas, ¿verdad? Tenemos algunas pruebitas fuertes. Imagínense más problemas por rebelión. Y bueno, desgraciadamente, ¿verdad? Desgraciadamente, como le decía yo, cuando he visto o se ve en esta dinámica, esta forma de vida jezabélica, matriarcal, manipuladora, también los hijos andan muy mal, con graves enfermedades y algunas enfermedades mortales, deformidades. He visto muchos y uno dice, bueno, ¿por qué en esta denominación pasan tantas cosas de estas? No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Que hay denominaciones donde la gente siempre está enferma de los riñones, está enferma del hígado, o están enfermos de cáncer y se mueren. Y hay denominaciones donde los hijos tienen taras, salen con malformaciones, enfermedades graves, mortales, o bien están totalmente perdidos, ¿verdad? Los esposos igual. Y uno dice, qué bueno, qué desintegración familiar hay aquí, ¿verdad? O sea, ni parece un... Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero aquí creo que no se cumple esto, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Cosas como estas, precisamente, el espíritu jezabélico. Mira, amados hermanos, tengo que ir para el final porque yo tengo que terminar. Quisiera comentar que todo lo que leamos en la Biblia debemos de analizarlo, debemos de escudriñarlo muy bien, debemos de pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender cuál es la voluntad de nuestro Dios, porque eso dice la palabra, dice averigüen bien cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? Y una vez que lo averigüemos y entendamos, debemos de ponerlo por obra al pie de la letra. Si queremos la gracia, la compasión, la misericordia, la bendición y el favor de nuestro Dios, el beneplácito de nuestro amado Señor Jesucristo, entonces debemos de ser fieles y obedientes a su palabra. Y si vemos en la Biblia casos, ejemplos de formas de vida, de formas de vivir que no debemos de llevar a cabo, que no debemos de movernos en eso, seamos obedientes y sobre todo seamos observadores, porque mire, siempre le echamos la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Pero nosotros también contribuimos. El diablo nos incita a adoptar ciertos patrones de conducta, de comportamiento, ciertas actitudes que van en contra de la voluntad de Dios, sí. Pero también muchas veces nosotros estamos, como se dice vulgarmente aquí en México, estábamos en Babilonia, estamos en la baba, papando moscas, ¿verdad? Ni nos damos cuenta de lo que el diablo y la familia están haciendo, ¿verdad? O lo que está pasando en la iglesia, muchas cosas, ¿no? Y luego por no estar al pendiente, vienen las tragedias, las desgracias y los problemas. Mucha gente en la actualidad está sufriendo las consecuencias, como en este caso, de seguir un espíritu jezabélico, de seguir un espíritu de Acab. Y luego decimos, ay Dios mío, ¿por qué me castigas? ¿Por qué esto? Porque yo soy... tú le das las batallas más fuertes a tus mejores guerreros, Señor. Tú me quieres mucho. Ajá, sí, como no. Estás cosechando lo que estás sembrando. Y como le decía yo hace rato, el varón debe ser varón y la mujer debe ser mujer. El esposo debe ser cabeza y la esposa debe caminar de la mano de su cabeza en su misión, porque esa es la voluntad del Señor para que se pueda mantener la armonía, la paz y la bendición de Dios sobre ellos y sobre su familia. Y en el ministerio debe ser igual.
No debe haber pastores, escuche, quien sea pastor y esté escuchando esto y hasta donde el Señor permita que llegue, no debe de haber pastores que en la iglesia, afuera de su casa y en la iglesia son unos tigres, ¿verdad? Suben, bajan y hermanos, aquí vamos a hacer esto, no me gusta esto, aquí, allá. Conocemos, ¿eh? Yo creo que usted conoce a alguien así también. No, es un tigre, ¿verdad? Es un tigre para el ministerio, un tigre para la obra, pero llega a su casa y es un lindo gatito. La mujer le dice algo, sí, miau, sí, mi amor, lo que tú quieras. La esposa le resuelve todo, le marca el paso, le marca la vida, ¿verdad? Casi, casi le dice hasta en qué tiene que creer y no tiene que creer. Y obviamente eso va a traer consecuencias. Hay pastores que son líderes de líderes, ¿verdad? Maestros de maestros, teólogos de teólogos, pero en su casa la que canta es la gallina, no canta el gallo. Y la esposa le resuelve todo. ¿Qué hizo Jezabel con Acab? Resolverle la vida, le resolvió sus problemas, sus dificultades. Tienes un problema, no te preocupes, lo mandamos a matar y ya. Vas y te quedas con su viñedo, te quedas con sus campos. Eso era lo que hacía Jezabel. Arreglarle, resolverle la vida al marido, ¿verdad? Obviamente de mala manera. Y acabó maldecida ella, acabó maldecido Acab y acabaron maldecidos los hijos. Si usted no quiere eso para su vida, para su familia, para sus hijos, para su ministerio inclusive, pues no sea como Acab. Si es usted varón y usted mujer, no sea como Jezabel. Si es que usted verdaderamente teme al Señor, ¿verdad? Teme a Cristo, teme al Padre, al Espíritu Santo y tiembla ante la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cristianos vemos, corazones y mañas no sabemos, ¿verdad? Entonces, seamos sabios, hermanos. Si mire, si de por sí la vida en este mundo, la vida en Cristo en este mundo es difícil, pues no nos acarreemos más problemas, más dificultades, por no ser fieles y obedientes a la voluntad de Dios. Con todo respeto para todos los varones que puedan ver esta enseñanza, esta reflexión bíblica, les animo, y sobre todo a los varones latinos, ¿verdad? Que es muy marcado el matriarcado en la cultura latina, les animo a que tomen su lugar, ejerzan su autoridad, obviamente en el amor de Cristo, ¿verdad? En el amor del Señor, pero sí con la firmeza de la autoridad que el Señor le ha concedido o le ha conferido al varón en su orden divino. No tenga usted temor, va a enfrentar a lo mejor algún alguna resistencia en algún momento dado, sí, pero usted diga, no, aquí se va a hacer esto. No, mi amor, aquí se tiene que hacer esto. Hay hombres, ¿verdad?, que llegan y lo único que hacen es le entregan la quincena a la esposa y la esposa se encarga de todo. Yo conocí un matrimonio así. Conocí un matrimonio así que la esposa era la que hacía, subía, bajaba, deshacía, la arreglaba la vida. Y no, la mujer ya se andaba endemoniando, ya casi se andaba enchamucando, y yo le di una jalada de orejas y le dijo, mira, esto que pasó fue porque tú no has querido ser cabeza tal como le dije. Le estoy hablando de un caso real, ¿eh? No me lo estoy sacando de la manga, no es una fábula ni nada. Y Dios le habló y le dijo, esto pasó porque tú no has querido tomar tu lugar como cabeza. El varón se espantó tanto, pues sí, se espantó tanto en esa situación. Llegó, habló con su esposa y le dijo, mira, discúlpame mi amor, pero a partir de hoy yo voy a administrar el dinero, voy a administrar lo que se va a comprar, voy a hacer los pagos, decisiones importantes de los niños, cosas importantes tuyas. Tienes que decirme, tienes que consultarme. La esposa le dijo, sí, mi vida, qué bueno que tomaste tu lugar como varón. No, no le dijo eso. Casi, casi lo araña, casi, casi le saca los ojos, ¿verdad? No, tú no sirves para dirigir, tú no esto, pues también. Cultura latinoamericana matriarcal, ¿verdad? Le dijo, no, mi amor, discúlpame. A lo mejor igual y me equivoqué. A lo mejor igual y no sepa yo administrar, porque pues también en mi casa cantaba la gallina, ¿verdad? Y no el gallo, pero tengo que hacerlo. Y lo empezó a hacer, ¿verdad? Y después de un tiempo se nivelaron las cosas, entraron en ese orden y muchas cosas cambiaron para mí. Y usted, amada hermana,
les recomiendo mucho que tengan mucho cuidado con el espíritu jezabélico, porque es una buena tentación para las mujeres, y mujeres que verdaderamente en su corazón aman a Dios, aman a Cristo, son fieles y devotas. Pero acuérdense que el diablo es muy mañoso, y a veces nosotros somos, pues, mañosones también, ¿verdad? Si usted quiere que Dios le bendiga a usted, a su familia, a su esposo, vivir la vida plena en Cristo, no siga el espíritu de Jezabel, no siga la actitud de Jezabel, el comportamiento de Jezabel. Y bueno, amados hermanos, amigos, que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche. Si el Señor lo permite y nos presta vida, probablemente nos vemos este domingo, ¿verdad? Para la enseñanza bíblica de las 12 del día, si el Señor lo permite. Y si no lo permite, bueno, pues nos vemos para la próxima. Que pasen una excelente noche en la gracia, el favor y la bendición. Y como dice aquella escritura, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Espero que esa bendición, esa palabra, esa promesa de parte de Dios, el Señor quiera cumplirla en esta noche en sus vidas y de aquí en adelante. Saludos a todos los amigos y hermanos y nos vemos para la próxima, Dios mediante. Bendiciones y excelente noche.